Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de la política exterior chilena, de cómo nos presentamos ante el exterior, cuáles son nuestras relaciones y cómo son. Pero también qué es lo que está pasando en el mundo, porque nosotros vivimos en un mundo y por lo tanto todo lo que ocurre en algo nos afecta. Hay que mirar el mundo y hay que mirarlo todos los días y seguirlos paso a paso, porque todos los días ocurre algo. Paz Zárate es abogada especialista en Derecho Internacional, Premio Montenegro de la Universidad de Chile. Si usted no lo sabe, la mejor alumna de su curso. Así de simple. De su promoción. Máster en la Universidad de Cambridge y doctoranda de la Universidad de Oxford. Y permanentemente preocupada en los medios, preocupada y también en el estudio de la política exterior chilena. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Voy a partir por, como dicen los romanos, ad ovo, desde el huevo, desde el inicio. ¿Qué es la política exterior turquesa? Porque este fue el título del gobierno actual, política exterior turquesa. Es un concepto central en el programa de gobierno del presidente Boric. Y no era un concepto en el programa de gobierno de la exconcertación, la candidatura de Yasna Proboste, y tampoco estaba en el programa de gobierno de Heraldo Muñoz previo a ese. Bueno, nosotros no lo incorporamos porque pensamos que ese concepto política turquesa era un poco engañoso, porque no decía relación con la historia de la política exterior chilena, que ha estado preocupada, por ejemplo, de temas marítimos desde siempre. Chile ha sido un líder en avanzar conceptos, en el derecho del mar, por ejemplo. Y aquí hubo progresos también grandes en los años de gobierno de los presidentes concertacionistas.
Así que la dimensión turquesa, que es en el fondo agregar lo verde con lo marítimo, en realidad es una forma de hablar de lo mismo que ha sido la historia. Ya, pero ¿qué efectos prácticos tiene esto? Nada, yo diría que es básicamente un marketing diferente de una historia que es bastante antigua. Ya, pero ¿qué se ha hecho? Porque si uno dice política exterior turquesa, es que hay un acento en eso. Pero, ¿cuál es el acento? Pero yo creo que ese acento caracterizó el año que estuvo a cargo el anterior equipo en política exterior y no ha marcado el trabajo del canciller Van Claveren, que ha vuelto la Cancillería a las líneas históricas. ¿Y qué hizo Antonio Rejola en esto? A mí me parece que, bueno, ellos no alcanzaron a hacer mucho en ese año, salvo levantar esto desde el punto de vista conceptual. Conceptual. Sí. Pero la práctica... En la práctica a mí no me parece que hubo grandes progresos en ese año. A propósito del anterior canciller, ella dijo, cuando asumió, Chile perdió el liderazgo que tenía en el exterior y debe recuperarlo. Liderazgo que teníamos y debe recuperarlo. ¿Lo recuperó? A ver, yo creo que Chile ha tenido un desempeño en los 30 años de política exterior notable por lo siguiente, porque tanto centro derecha como centro izquierda mantuvieron, grosso modo, las mismas líneas. Y en ese lugar que corresponde a un país de tamaño mediano, Chile alcanzó un liderazgo, sobre todo en materia de apertura comercial y en materia de adherencia a las normas de derecho internacional. Esas son las características de Chile en el concierto internacional, y ese liderazgo no se ha perdido. Y si en algún momento se perdió, que puede ser la opinión de la ex canciller Urrejola, no es algo que yo comparto. Ya, o sea, se habría equivocado en ese concepto. Podemos tener una opinión divergente. ¿Y por qué este gobierno pensaba que se había perdido el liderazgo? ¿Cuál es la razón que da? A mí me parece que la intención del equipo original en materia exterior que asumió en el gobierno y también que puede haber preparado el programa del presidente Boric en la materia era básicamente la hermandad sudamericana, latinoamericana, a partir de una congruencia política con varios gobiernos de la región. Y me parece que eso impulsaba bastante el trabajo que se hizo en ese año. Ahora, eso es distinto realmente de lo que hicieron los gobiernos anteriores, que impulsaron líneas que van un poco más allá de las simpatías personales de quien está en el poder. Hemos tenido bastantes polémicas internacionales. Todo partió cuando el presidente Boric asumía en el cargo y se produjo la polémica después con lo del rey de España, con el atraso y todo. Pero ¿qué dijo la ministra de la época? Dijo, mira, en realidad esto forma parte del aprendizaje. Se tiene que partir tan de abajo. Se tiene que aprender tan de abajo porque fue brutal. Sí. Bueno, como esos han habido muchos pasos en falso. Bueno, está, por ejemplo, esta polémica de la Cumbre de las Américas, de desconocer la presencia de Estados Unidos mientras el presidente Boric hablaba en un acuerdo sobre los océanos y John Kerry estaba a 2 pasos. La polémica del embajador de Israel de no recibirle las cartas credenciales. Está la polémica de haber entregado la medalla a Baltasar Garzón sin haber informado al canciller Van Claveren, pese a que Cancillería financiaba esas medallas. Han habido muchos pasos en falso distintos. Diría que en todos los viajes que se han hecho. Esos pasos en falso, aunque pueden resultar anécdotas, si resultan solamente anécdotas y no agravan o no causan un problema mayor, es porque se trabaja por detrás para reparar esos problemas. ¿A qué se pueden atribuir? Sí, en experiencia. Me parece que, de hecho, el actual canciller así lo ha dicho, que había habido inexperiencia. Y digamos, yo creo que eso ya está bastante establecido. No, digo inexperiencia porque fue parte del aprendizaje, lo dijo el anterior canciller, como si fuera algo normal, algo natural, sí. Como que hay que aceptar todo eso, perdón, que todos tenemos que aceptar eso. Sí. ¿Por qué tenemos que aceptar eso? También dijo algo que a mí me llamó la atención y yo escribí sobre eso, dijo que el canciller Cafiero, el canciller argentino, le habría dicho que respecto al audio filtrado, que fue yo creo que el mayor escándalo de ese año, que estos eran gajes del oficio. Yo creo que un audio filtrado de una reunión de la canciller, de él o la canciller y su equipo, no es un gaje del oficio, es una desinteligencia mayor. Entonces, por eso tanto va el cántaro al agua que finalmente se rompe, y eso explica que haya habido un cambio en la plana mayor de Cancillería. Pero, a ver,
Ya, hay un audio que se filtró y no es que alguien lo haya robado, ni mucho menos, ellos lo enviaron. Sí. Así que ahí no es que haya habido una filtración de alguien que se entrometió en la Totalmente Cancillería. de acuerdo. Y hay otro punto, Tomás, porque ese es un audio que se envía por error. Pero si la discusión hubiera sido de un buen nivel, el descorrer la cortina no habría causado ningún escándalo. Entonces, para mí el problema no está en descorrer la cortina por error, sino lo que está detrás de esa cortina. ¿El nivel de conversación al interior de la Cancillería es ese? Hago esta pregunta porque yo creo que no es normal una conversación, no en esa instancia, en otras instancias con ese nivel de lenguaje, con ese carácter de tan rústico, por decirlo de forma elegante. Sí, y por lo demás... ¿Es normal eso en la Cancillería? No. ¿Y por qué se cayó en eso? No es normal. Bueno, yo pienso que se nombró en cargos importantes a personas que no tenían la trayectoria adecuada. A ver, pero leo, ¿quiénes estaban ahí? Alex Wetzik, secretario general de Política Exterior. Andrés Villar, director de Planificación Estratégica. Carla Muñoz, jefa de gabinete. Estaba la canciller, o sea, la cúpula prácticamente máxima. Sí. ¿Ese es el nivel de la cúpula máxima de las relaciones exteriores chilenas? Recordamos, estamos haciendo historia, Tomás, que política exterior y política comercial eran las áreas más débiles de la campaña del presidente Boric, tanto en términos de las ideas como en términos de los equipos. Cada vez que hubo un debate sobre este tema, el presidente Boric salía trasquilado. Y cuando yo lo tenía a nombre de la exconcertación con los representantes de las otras campañas, la verdad es que también se veía una gran debilidad. Y eso se refleja en los equipos originales que se tomaron para esos cargos. Se estima que la nueva generación es una generación más globalizada, todos hablan inglés. Antes no ocurría con las antiguas generaciones, que todos tienen o muchos tienen posibilidad de ir a estudiar fuera y lo hicieron y que por lo tanto conocen mucho más el mundo que otras generaciones. Pero después de esto son más provincianos que otros. Se necesitan más años de circo que hablar inglés y estudios apropiados. Yo soy de esa opinión. Me parece que el regreso a la Cancillería a una posición tan importante de Alberto Van Claveren y de la gente de confianza de Van Claveren, que tal vez esto no sale en la prensa, muestra que en realidad la experiencia, los años de circo ganados en los gobiernos anteriores son muy valiosos. Y decir que la innovación que se está haciendo en la práctica no existe. La Cancillería ha vuelto desde marzo en adelante a sus líneas históricas. Todos los gobiernos tienen muchos embajadores llamados políticos. Así es. Se habla también de pago de favores, sacar al adversario para afuera, lo mandan a alguna embajada, o simplemente al que le fue mal en una elección, lo mandan a una embajada y todo esto está muy bien para ellos, claro. Se pensaba que este gobierno iba a ser más profesional, pero hay muchos embajadores políticos en lugares importantes. Sí. Y hay embajadas que no tienen a nadie ahora, digamos, a ningún embajador nombrado. En Canadá, por ejemplo. Y Reino Unido y más importante aún, Argentina. Claro. ¿Por qué pasa todo esto? Yo también he escrito sobre el tema. Yo soy de la idea, y esto es una opinión muy personal, que todos los embajadores deben ser de carrera. Esto, por supuesto, ¿Todos? No, todos. Como los países desarrollados, con muy pocas excepciones, los países OECD tienen una cancillería enteramente de carrera. Y esto debería salir de la repartición de botín de cualquier gobierno. ¿Ni siquiera un gran personaje? No, ni siquiera. ¿Ni siquiera un expresidente que tiene experiencia en eso? No, ni siquiera. Porque esto no es el estándar de la mayoría de los países OECD. Pero hay países europeos que sí tienen embajadores que no son absolutamente profesionales. Está Estados Unidos, pero de la OECD la mayoría tiene embajadores, de carrera y una cancillería de carrera. Y yo creo que esto no es una vacuna contra los escándalos, pero creo que definitivamente el tipo de trabajo que se realiza, el tipo de supervisión y oversight y control que se necesita, porque obviamente el hecho que la repartición pública se encuentra fuera del país estaría mejor, de forma garantizada, de una forma mejor, más profesional, si eso se tratara de funcionarios públicos sujetos a los mismos estándares que cualquiera y no exclusivamente, como está ahora, al arbitrio del presidente de la República. Puede ser que yo esté absolutamente desinformado,
es posible. Pero a mí me han dicho que no todo está en color de rosa al interior de la Cancillería. O sea, uno dice los profesionales, pero está lleno de gente que es militante. Sí. Están los militantes de un sector, del otro Así sector. Incluso si no se es militante, es muy difícil avanzar en la Cancillería. Así es. Y por lo tanto, que es una cosa terrible, el peso de los partidos obligan a alguien a ser militante, a un diplomático que va a estar con distintos gobiernos, y que al interior de la Cancillería hay harta porquería también. Lo digo con Sí, todas sus letras. Como, ¿Es así? sí, como en todo servicio público. Y además, mi impresión, luego de haber estudiado mucho este tema, y lo estudiamos en la campaña también, por eso estoy haciendo el énfasis que esta es mi opinión personal, los diplomáticos tienen que politizarse a efectos de tener redes de protección que les permitan ascender, porque el ascenso sin redes de protección actualmente, la verdad, no funciona. ¿Sin redes de protección? Sí, redes, grupos que se ayudan unos a otros y se van promoviendo, se van ayudando, y eso, la verdad... Pero eso es un infierno. Pero eso no, sí, y eso no debería ser. Eso debería ser un servicio público de calidad, sujeto al mérito y con un buen nivel de control. No lo es. No lo es. Debería serlo. Hay mucha gente buena. Bueno, yo misma no ingresé al servicio exterior, entre otros temas que me generaban dudas, era esto, que una persona sin redes políticas y que no tiene ningún antecedente, ningún linaje, podría no tener ningún futuro en la Cancillería, no obstante el esfuerzo, el mérito, el estudio y todo eso. Javier Velasco debió haber sido despedido el embajador en España. Yo creo que, bueno, a ver, bueno, la actitud de él respecto a esa foto que circuló no fue muy decorosa. Después hay otro tema, por ejemplo, el envío de un agregado cultural que se toma libertades para mover la sede donde debe trabajar sin que estén las provisiones para eso. Hijo de Carmen Hertz. Sí, y además está el tema que no debió haber sido de esta medalla que se entrega, se organiza sin darle aviso al superior que es el canciller. Yo creo que no, una persona de 30 años no debe ser embajador nunca, en ningún país, ni aunque sea un genio, porque creo que falta experiencia para ejercer un cargo tan importante y sobre todo en una sede tan importante como es Madrid. Bueno, pero Bárbara Figueroa en Argentina. No, es que Bárbara Figueroa es una política destacada, pero yo creo que la embajada en Argentina... ¿Pero tiene las condiciones para ser diplomática? Yo creo que Bárbara Figueroa tiene línea directa con el presidente de la República, que algunas personas pueden considerar que eso es un gran asset para ejercer una embajada tan importante. Yo considero que todas las embajadas, y reitero que es mi opinión personal, tienen que ser ejercidas por diplomáticos profesionales. Derechos humanos, un tema fundamental en la política exterior chilena, según entiendo. Está en estos instantes en China el presidente de la República. Tiananmen suena y sigue sonando lo que ocurrió allí. Acaba de decir el presidente de la República que Chile permanentemente va a decir una sola China y por lo tanto no dos Chinas, y que esa va a ser permanentemente la política chilena. Vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a preguntar de esto. ¿Es posible comprometer a los futuros gobiernos con respecto a esto? ¿Es una política de Estado? Y si es que Chile puede decir eso o con un agregado, con democracia en Taiwán. Volvemos en un instante. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés.
Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. CIDEF, garantía de confianza. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Paz Zárate y voy a ir haciendo preguntas rápidas a ver si alcanzamos a tratar un montón de temas. Una que quedó pendiente, el presidente Boric en China ha dicho política exterior chilena va a ser una sola China y por lo tanto Taiwán tendrá que someterse en algún momento, pero en Taiwán hay, yo diría, una democracia, no sé si con todos los... Hay una democracia, tal 100%. Claro, y resulta que en China no, y por lo tanto ese asunto de los derechos humanos se cae porque no va a haber democracia como sucedió con Hong Kong. ¿Cómo se cuadra el círculo? Yo creo que aquí a mí me llama la atención cuando se habla de China y que se habla de derechos humanos, se tome solamente esta perspectiva. Se menciona Hong Kong, se menciona Taiwán. Una sola China es la línea histórica de Chile en esta materia, así que no hay novedad en eso. Pero a mí me preocupan los derechos humanos de los chilenos. Me preocupa eso. Y esa es la prioridad de cualquier gobierno. Cuando un gobierno autoritario como es China invierte en otros países, esa despreocupación por los derechos humanos o esas violaciones de los derechos humanos tienen proyecciones. Entonces, hoy Chile no hace ninguna distinción entre una inversión china, una inversión canadiense, una inversión neozelandesa. Son muy distintas, porque la inversión china hay un control directo o indirecto del Estado, cosa que no pasa en los otros casos. Esto surgió a raíz de la situación de los pasaportes, por ejemplo, cuando se renovó la visa waiver. Esta situación también ocurre en países amigos, a los cuales, por ejemplo, les preocupa cuando se hacen licitaciones respecto al 5G o el manejo de datos, por ejemplo, respecto a... ¿Habría que poner una luz amarilla o servidores roja o pasaportes a los chinos? Es que esto va más allá de China. Yo creo importante que haya una visión geopolítica respecto a la inversión extranjera en Chile. Esto va más allá de China. Y que por lo tanto esa visión que hoy no existe se incorporara y que atravesara las inversiones en minería, en telecomunicaciones, en obras públicas, en licitaciones, por ejemplo, como las del registro civil, para proteger a los ciudadanos chilenos, los derechos de los ciudadanos chilenos y también de aquellos que viven en Chile. Por ejemplo, que no se tolere la existencia de un cuartel de policía chino en Chile, como se toleran también en otras latitudes, porque eso es ilegal. ¿Se ha tolerado en Chile? Sí. ¿Y por qué este gobierno es tan débil con respecto a los chinos? ¿Será porque el Partido Comunista está en el gobierno? No, me parece que esta es una situación más bien reciente, que China está ejerciendo un mayor control de sus ciudadanos en otras latitudes. ¿Pero se descubrieron oficinas chinas en Chile? En general se ha descubierto, se dice que hay antecedentes de estas oficinas, cuarteles de policía chinos en distintos países occidentales que ejercen control sobre los ciudadanos chinos en otros países. Eso es ilegal, no debiera ser tolerado, y eso es una situación. Habitantes en Chile que no son chilenos pero están siendo controlados. Y por otro lado están, como te mencionaba, los derechos de los ciudadanos chilenos que pueden estar afectados por inversiones que se realizan en Chile. Esto va más allá de China, es una visión geopolítica que el Estado de Chile como tal no tiene. Eso también es importante cuando hablamos de China. Paz, rápidamente para hablar de Argentina, dos temas. Campos de Hielo Sur, que yo creo que están perdidos y que este es un asunto guardado bajo 7 llaves para que y los argentinos cada vez que tienen algún problema con nosotros nos presionan de que van a dar a conocer todo esto. Y en segundo lugar, la plataforma continental extendida en que estuvimos
paralizados o simplemente fuimos negligentes durante muchísimos años frente a la pretensión argentina, nunca presentamos un reclamo y por lo tanto ahí nos quedamos sin hacer nada hasta los últimos años. A ver, yo creo... Campos de Hielo Sur. Tomás, yo creo que la Cancillería chilena ha demostrado que le cuesta llevar más de un tema fronterizo al mismo tiempo. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué? ¿Le cuesta? ¿Por qué? Porque las prioridades de la Cancillería chilena en los últimos años ha estado en la solución de controversias con Bolivia y Perú. Yo creo que es el momento de abordar las controversias pendientes con Argentina y que la forma adecuada de hacerlo es de una forma jurídica respecto de ambos temas, ojalá en paralelo, al mismo tiempo. Me parece que no puede seguir estando literalmente congelado ambos temas. Y yo soy contraria a la negociación, soy contraria a la mediación. Yo creo que tiene que ser un tribunal de derecho que se aboque a ambos temas. ¿Vamos a perder Campo de Hielo? ¿O ya los tenemos perdidos? Con esa política ya va a ser claro. Bueno, es posible. Ahora yo no estoy... Pero esto se sabe, ¿no? No estoy, por ejemplo, de acuerdo contigo en que haya habido desidia respecto a la plataforma continental extendida. Me parece que ahí los antecedentes nuestros son muy buenos. Pero yo no expondría... Sí, pero Argentina presentó su plataforma continental el 2009 y nosotros no nos opusimos. Es que, bueno, no es tan fácil como eso, Tomás. Yo creo que los antecedentes chilenos son muy buenos, que ha habido un estudio batimétrico que no se podía hacer antes por un tema tecnológico, y me parece que ahí esa solución de controversia nos va a rendir un buen resultado. Ahora, en todo caso, siempre cuando uno va a un método de solución de controversia, uno no puede garantizar que va a ganar todo. Eso es un hecho. Pero si vamos a un sistema de solución de controversia con Argentina respecto de Campos de Hielo, no sería responsable que yo te dijera se va a ganar, se va a perder, no sería responsable decirlo. Yo sí creo que no sería conveniente al interés nacional negociarlo en una sede que no sea jurídica. O sea, utilizar el Tratado de Paz y Amistad con la solución de controversia que ahí se... Conciliación o mediación, yo no estaría de acuerdo. ¿No? No. Yo creo que Chile tiene muchas mejores posibilidades de una solución pacífica, duradera y que sea respetada, si esto se hace en un tribunal de derecho, como la Corte Internacional de Justicia. Hay guerra en estos instantes en el Medio Oriente, porque eso es lo que hay en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza a nivel fronterizo, pero Israel en este momento está bombardeando fuertemente. Acaba de atacar un hospital, hay muchísimos muertos según las primeras informaciones que nos están llegando hace pocos instantes, y por lo tanto la situación es extremadamente grave. ¿Cuánto nos afecta a nosotros? ¿Cuánto afecta al mundo todo esto? Bueno, al mundo, el rey Jordano ha dicho hoy que el Medio Oriente se encuentra al borde de un abismo. Me parece que es una descripción muy clara de dónde nos encontramos, porque el potencial de que este conflicto escale regional e incluso globalmente está demostrado. Y me parece además que fuera de que esto debe llamar nuestra atención por las implicancias que tiene, por ejemplo, para la economía global, hay algo más profundo que eso, que es la presencia del terrorismo islámico en América Latina y en nuestra región. Y sobre eso creo que la falta de inteligencia en el Estado chileno puede tener consecuencias, porque no estamos preparados, siendo que el terrorismo islámico, por ejemplo, atacaba a nuestro vecino Argentina. Por lo tanto, aquí me parece que hay un tema mucho más relevante para Chile para poner atención de forma inmediata. ¿Pero hay peligro en Chile de terrorismo islámico? La NEPE, hay reportes de la NEPE que dicen que Hezbollah se encuentra en Iquique hace años, en la zona franca. ¿Y se sabe quiénes son? Yo no soy la persona adecuada para dar más información sobre eso. Me parece que puedes hablar con gente de la NEPE al respecto. ¿Pero conoce la información? Sí, y a mí lo que me preocupa en general, respecto al terrorismo internacional, más ampliamente, la falta de inteligencia del Estado chileno, que eso atraviesa todos los gobiernos desde hace varios años. ¿Se sabe qué hacen estos islámicos en el norte? Sí, bueno, en el norte, en nuestro norte no lo sé, pero hay que también tomar en consideración otros antecedentes. Uno, Irán y Argentina. Ese avión iraní que pasó hace poco tanto por Chile como por Argentina, venezolano iraní. La presencia también de Hezbollah en la frontera triple Paraguay, Argentina, Brasil. Y el hecho que en Venezuela, Irán tiene además, Hezbollah tiene un campo de entrenamiento, es decir, cuando tienen que sacar combatientes desde el Medio Oriente, los traen a América Latina. Y por último, hace 3 meses, Irán cerró un acuerdo con Bolivia de tipo de defensa para la supervigilancia de fronteras. Estos no son tratados normales a los que uno tiene acceso,
por lo tanto, hay una cosa es lo que se dice y otra es lo que verdaderamente se hace. Yo no creo que esto se limite simplemente a drones de supervigilancia. Argentina pidió explicaciones al respecto. Yo no he visto todavía ninguna actitud firme del gobierno chileno, ni de Cancillería, ni de Defensa, sobre un tema que me parece estratégico, y vuelvo a reiterar la falta de inteligencia que creo que debería preocuparnos. ¿Y la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo nos afecta o cómo afecta al mundo? Al mundo ya sabemos lo que está pasando, pero a nosotros, ¿nos afecta? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una posición especial en la guerra ruso-ucrania porque creo que tomamos una posición de principio de defensa del derecho internacional porque ha habido una invasión, claramente. Esa guerra Rusia y Ucrania corre riesgo de agravarse para peor a raíz de la guerra Hamás-Israel, porque hay una cantidad limitada tanto de armamento como de atención que se puede entregar a las guerras. Y me parece que Hamás-Israel es un polvorín porque tienen Irán al lado. Entonces, sí, es muy probable que haya una despreocupación hasta cierto punto en la guerra en Ucrania. ¿Por qué nos debe importar? Chile tiene un rol destacado ahí por a nivel regional latinoamericano por haber entregado su apoyo a Ucrania. Hay una catástrofe humanitaria en la cual nosotros no hemos ayudado a pesar de que Ucrania formalmente hizo una petición de ayuda humanitaria. ¿A Chile? Sí, pidió una petición para poder desminar los campos. ¿Por qué es importante desminar? Porque obviamente la agricultura ucraniana tiene un efecto en el precio de los cereales en el mundo. Y no puede esperarse a que esa guerra termine quizás en 10 años más para poder desminar esos campos y que la agricultura pueda tener su efecto y el mundo entero beneficiarse de la baja en los precios. Entonces me parece que esto no se trata solamente de la bondad del corazón de los gobernantes, sino un tema estratégico. Chile, que tiene expertise en desminado, no pierde absolutamente nada con ayudar a desminar. ¿Debería ayudar en armas? Quizá en armas es más complejo, pero me parece que en desminado me parece que no. Digo en armas porque están los señores pidiendo tanques, Chile tiene tanques, no sé, pero, sí. Pero ¿no debiera ayudar en armas? La verdad, en armas yo creo que es difícil, pero yo creo que por ejemplo, el desminado, que es una área de expertise de Chile con ningún costo, me parece que se podría. Paz, todos sabemos que Israel tiene bombas atómicas y que no está sujeto al estatuto de los países que tienen bombas atómicas, tratado de no proliferación nuclear y todo ese tipo de cosas. Hay limitaciones, por ejemplo, para los ensayos nucleares. Israel no tiene nada de eso. Y todos creemos que si Israel en algún momento ve comprometida su existencia, puede usar las bombas atómicas. ¿Tú crees que ese es un peligro real? No. ¿No las van a usar? ¿O no las tienen? Es que, Tomás, hay algo importante. Las normas básicas del derecho internacional obligan a todos. Estas son las normas de jus cogens. Y por lo tanto, puede ser que tú no seas parte del tratado específico, pero hay normas básicas y también, por ejemplo, las normas del derecho de la guerra, que han pasado de ser tratados a costumbre. Y la costumbre obliga a todos. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, para darte una indicación, que hay cierta intención de adherirse a las normas del derecho de la guerra, en todo caso, por parte de Israel, y que por eso todavía, a pesar de los bombardeos, no se ha manifestado aún la invasión por tierra a Gaza. ¿Por qué? Porque se está esperando que se produzca un desplazamiento con un destino que sería Egipto. Ahora, ¿por qué todavía no abre la frontera Egipto? Porque Al-Sisi, el líder egipcio, está vendiendo ese acceso al mejor postor, está recibiendo ofertas de Occidente. Y cuando esté satisfecho de las ofertas que está recibiendo, solo entonces abrirá la frontera. Así que si Egipto quisiera ayudar hoy y poner a esa gente en el desierto y armar un campo de refugiados con ayuda de Naciones Unidas, lo podría hacer. Pero no lo está haciendo. Me estás hablando de normas y me das una respuesta con intereses también, porque eso es un interés más que normas. La norma recibida a las personas que están... Bueno, es que esto también es política. Entonces yo te cuento lo de Egipto, porque ese es un país que en este momento si quisiera abrir la puerta para que se pusiera, porque se ha dado el aviso que la gente tiene que moverse desde Gaza. Te pongo otro ejemplo. Israel recibe una ayuda todos los años de muchísimos recursos para armamento, de Estados Unidos, etcétera. Y resulta que en la guerra entre Ucrania y Rusia, Israel ha jugado un papel prácticamente de no meterse en esto, ni siquiera en declaraciones, muy poco. Y uno dice, ¿pero cómo?
Occidente está en una guerra con Rusia, porque es Occidente, y resulta que Israel, que recibe ayuda de Occidente, no se mete acá, ni siquiera con declaraciones. Es un problema de principios, un problema de intereses, porque le interesa a Israel estar más o menos bien con Rusia, por lo que pasa en Siria. Entonces, al final, ¿los principios existen realmente Por o supuesto, no? por supuesto, sí. Tomás, pero hay otras cosas. Estoy hablando de un caso específico. Sí, pero a ver, lo de Israel tiene otras explicaciones también. Netanyahu era cercano a Putin y Netanyahu se lleva bastante mal con la administración Biden y se han alejado todavía más porque Netanyahu ha extremado su agenda legislativa en Israel al punto de casi quebrar al país por un largo tiempo. De la amistad o la, no, es que eso tiene, es que eso, un problema de una guerra. Es que eso también tiene podrás creer o no, pero eso también tiene un efecto. La lejanía ideológica también tiene un efecto en la colaboración. Es una de las hipótesis que se maneja, por ejemplo, para el error de inteligencia de que no haya habido tanta colaboración porque realmente Netanyahu se enemistó con muchos gobiernos occidentales. Así que ahí tienes una explicación para que Netanyahu no se haya involucrado en la guerra en Ucrania. Vuelvo a Chile para terminar. En la reciente intervención del presidente Gabriel Boric en la ONU fue muy fuerte con respecto a Nicaragua y el respeto a los derechos humanos. Para nada Cuba, para nada Venezuela incluso. Y la explicación que dio el canciller Van Claveren es que el asunto de Nicaragua era más reciente, estaba más fresco. Y uno dice, pero a ver, es que para el canciller existe la prescripción en materia de derechos humanos. Es que la explicación la encontré, voy a usar una palabra débil, porque yo creo que se podrían emplear palabras más fuertes. ¿Por qué pasa todo esto? Primero, ¿por qué la Cancillería no busca una explicación mejor? Sí. Más presentable, ¿y por qué el presidente hace esto? Yo creo que el presidente y su equipo que está en la moneda, que es distinto del equipo del canciller Van Claveren, tiene ciertas pulsiones atávicas y que se han manifestado no solamente respecto de este punto, sino también, por ejemplo, del hecho de que en muchos foros internacionales él, por ejemplo, tiende a hablar en contra de Estados Unidos, cuando en realidad es un socio bastante colaborador con Chile desde el retorno a la democracia. Y además la otra pulsión es un poquito asumir un liderazgo regional que nadie le ha concedido al presidente Boric. Ahora, yo pienso que con el tiempo, y también se aprende de los errores, él ha aprendido a moderar esas pulsiones. Pero es difícil porque tiene un canciller muy experto al cual yo creo que no se le consulta tan seguido como debería. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día
se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. CDEF, garantía de confianza.